El movimiento sindical en la Argentina ya tiene más de 70 años. ¿Pero qué es un sindicato? ¿Para qué sirve? ¿O cómo funciona? Mi nombre es Francisco y los invito a que juntos conozcamos la historia de uno de los primeros sindicatos fundados en nuestro país y también uno de los más importantes, el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, ESMATA. Se calcula que en Argentina se producen por año cerca de 800.000 vehículos entre automóviles, utilitarios y transportes. Detrás de esos números hay personas. Las plantas de las principales marcas automotrices están en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe y generan más de 30.000 empleos directos. A eso hay que sumarle las autopartistas, que son unas 400 firmas con más de 65.000 empleos. Así, 95.000 trabajadores mecánicos le ponen el cuerpo todos los días a la industria automotriz en la Argentina. Parece que el primer automóvil que pisó el suelo de Buenos Aires no fue muy bien recibido por la sociedad porteña del siglo XIX. En realidad no era un vehículo, era una especie de triciclo gigante que fue inventado en Francia y que llegó al puerto de Buenos Aires en el año 1888. Pero en aquel momento la sociedad le causó... fue algo de muy mal gusto que algo anduviera por las calles echando un humo apestoso y levantando polvaredas. Aún así, la importación de vehículos continuó. Y continuó. 100 años después de que aquel primer auto pisara las calles de Buenos Aires, circulan en Argentina más de 11 millones de vehículos y es el país con más unidades por habitante de la región. Este es el barrio ESMATA. Acá vive Cristian. Trabaja en una de las plantas de Volkswagen de la ciudad de Córdoba. Él seguro me puede contar cómo es esto de trabajar de mecánico en la industria automotriz actual. Tengo 19 años ya en la empresa y ingresé en el año 96. Bueno, desde que ingresé hasta la actualidad mi trabajo es como operario de producción. Y bueno, ahí se hace la manufactura de todos los productos, los componentes, llamémosles, que va a estar esta planta en realidad hace caja de transmisiones, caja de velocidad. Y todos los componentes, en gran parte, son fabricados ahí también en la planta. Y yo en particular estoy en este momento en un sector que se llama línea de armado, que es donde se hace el armado final de la caja de velocidad. Entonces yo trabajo particularmente, está estipulado un volumen diario y según la demanda es lo que hacemos, o sea, la cantidad de turnos que tenemos, ¿no es cierto? Obviamente que si cae la demanda se trabaja en menos turnos y puede ser que la gente lo reubiquen en otras líneas, porque son 3 plantas en realidad acá, en esta fábrica. Se trata de producir, en el caso de los componentes que lleva la caja, que nos abastecen a nosotros, es como que se hace lo que se va a usar para el momento y que no quede nada, digamos. O
o algo justo, llamémoslo así. Tenemos 3 plantas, un producto que se llama 250, micro 250, que son cajas más grandes, más torques, que eso va para el mercado mexicano, España, Alemania. Y después tenemos la planta, hay 2 plantas que son 200A y 200B, que ya son más para el mercado acá, bueno, local, de Argentina, Sudáfrica. Ahora se incorporó China, pero mayormente se vende casi mucho el porcentaje a Brasil. Pero bueno, ahora existe mucho tipo de controles y mucha tecnología nueva, hay robótica, tenemos robots que antes no existían. Muchas operaciones antes que eran manuales y que hoy las hace una máquina en forma automática y no está más un operador haciendo ese trabajo. Vos antes tenías una planta que hacía 3 turnos de 250 transmisiones o cajas de velocidad por turno, se hacían 250, 270, y ahora vos tenés una planta que en un turno de 6 horas te hace 600 transmisiones. Tenés 2.400 transmisiones en un día. Si lo demanda el mercado, esa planta te puede producir 2.400 cajas. La otra te produce 1.600, la otra 1.400, y vos tenés que pensar que cada una de esas transmisiones es un auto. Con estos últimos años, lo que hemos visto, lo que yo observo, ¿no? Es como que es muy versátil la gente. Nosotros hoy estamos en una planta, porque esa planta tiene una demanda de producción, suponete el mercado mexicano o el español pide, y va gente a esa planta a trabajar, ¿no es cierto? Pero después cae la producción de esa planta y necesitan de la otra planta que necesita para producir para Brasil, y la gente tiene la capacidad, la versatilidad de incorporarse y hacer el trabajo en la otra planta. Y claro, estas herramientas hoy ya no las usa un trabajador de esmata, un mecánico de esmata. Pertenecen más bien a la prehistoria, si tenemos en cuenta o las comparamos con los robots cucas con los que trabaja Cristian. En la actualidad, cada fábrica produce o fabrica una partecita de un automóvil. Pero antes, en un galpón gigante, se fabricaba el automóvil totalmente completo, completito. El comienzo de este desarrollo industrial en nuestro país tuvo un momento muy importante en la provincia de Córdoba con la creación de la fábrica de aviones. La gran cantidad de operarios que se formaron en las escuelas técnicas de los años 50 fue trascendental para la instalación y el desarrollo de las automotrices en nuestro territorio. Enzo era operario de Renault y trabajó en el motor del Torino, que protagonizó grandes hazañas automovilísticas en los años en que Fangio deslumbraba al mundo. Mi papá era mecánico y hemos ido aprendiendo el oficio con él, mi hermano y yo. Íbamos a la escuela al mediodía y otro mediodía le ayudábamos a él. Le alcanzábamos una herramienta, limpiábamos el taller, andábamos con un repuesto y había que mantener la familia. No era una época fácil, pero por el año más o menos 59 se puso muy difícil Argentina para el autónomo. Entonces mi hermano entró antes y
Y yo hice el servicio militar y cuando salí, mi hermano insistió porque él ganaba bastante más que mi papá en el taller y entré. Y había mucho respeto, y respeto entre nosotros, porque todos entramos a una fábrica de autos cuando nunca había habido una fábrica de autos acá en la Argentina. Y todos aprendimos juntos, ¿te das cuenta? Y todos hacíamos lo mejor que podíamos, que sea, por el mero hecho de hacer las cosas bien. Ponía todos los cables de la bujía, ponía en el Rambler en ese caso. Y antes en el Jeep ajustaba toda la carrocería. Pero a mí no me gustaba todo el día haciendo lo mismo. ¿Qué pasó? Un día ponen en lo que ellos llamaban transparente una vacante en experimental. Entonces, yo ya hacía como 2 años que estaba ahí. Le digo a los compañeros míos, yo voy a ir a rendir ahí. Y bueno, cuando yo dije de eso, dice, no, dice que vaya allá, si son todos unos cráneos. Yo voy, si total, ¿qué cuesta? Si me reculan, vuelvo acá. Así que rendí bien y al tiempo me llamaron y fui a cubrir. Y era porque se estaba preparando, como diría, el Torino. Iban a traer las cosas y todo, entonces habían agrandado el departamento y precisaban mecánicos. No era hacer todo el día lo mismo, era como un taller mecánico, había que poner a lo mejor frenos a un auto o cambiarle el radiador o hacerle un afinado. A lo mejor yo diría que se le ha hecho más fácil ahora, por la automatización, por elementos que se han ido incorporando, se han alivianado los autos y todos los elementos del auto. Un motor antes pesaba 550 kilos y ahora lo levanta un muchachito. Back. Section 5, more speed, 4-7. Relief man passing. Relief man passing. La relación entre la tecnología y la fuerza de trabajo. El cuerpo del trabajador como principal fuente de ganancias. El cuerpo del trabajador. La incorporación de la robótica puede ser considerada una revolución en la industria automotriz. El 50% de los robots en uso actualmente se utilizan en la fabricación de automóviles. Esta tecnología constituye una vuelta de rosca más en el aumento de productividad. De hecho, la palabra robot viene del término checo robota, que significa trabajo forzado o servidumbre. Los robots fundamentalmente resultan más eficientes y baratos que los humanos. No se enferman, no hacen huelgas, no tienen vacaciones, ni aguinaldos, no se equivocan, etc. Los robots pueden, de hecho, trabajar todo el día con un mínimo de supervisión humana. Calculen que un soldador especialista hace 100 soldaduras por hora, mientras que un robot las hace en 1 minuto. Pero esto seguramente ha hecho disminuir muchísimo los puestos de trabajo en la industria automotriz. Eugenio Biafor es abogado especialista en Derecho del Trabajo. Nos puede ayudar a saber cómo los distintos modos de producción afectan la vida de los trabajadores. Previo al Fordismo se lo denominó Taylorismo. Taylor, un ingeniero estadounidense, decía que la productividad se pierde en función de las pérdidas del tiempo de trabajo. Por eso su obsesión por manejar todos los factores de producción en el menor tiempo posible. Pero esto organizó un sistema, se llamó sistema gestos y movimientos. Le copió a un obrero artesano, todos sus movimientos, los filmó, es decir, en ese tiempo no había filmación, pero fotografió y cronometró cada movimiento de un obrero y luego lo reprodujo en una tabla.
cuando le puedo expropiar este saber, puede organizar a otro trabajador, ahora no capacitado, sin conocimiento, reproduciendo esta simple tabla de gestos y movimientos. Pero no solamente termina ahí, él dice hay que estandarizar las cosas del trabajo, las herramientas, los tiempos, las medidas de las tuercas. Hay que imaginarse que en ese momento los ladrillos, cada ladrillo era distinto a otro. Cada tuerca distinta a otra, cada llave era distinta a otra, cada trabajador iba con su propia herramienta, los altos, con una pala larga, a la cual se suma otro proceso que el tipo dice hay que dividir el trabajo técnica y diríamos jerárquicamente. Cada trabajador está dividido en uno de los procesos de trabajo y ningún trabajador hace una obra completa. Estas tres ideas fuertes, estandarización, división técnica y jerárquica del trabajo y de alguna manera la intensificación de los procesos productivos, del tiempo de trabajo, son centrales en lo que se va a dar Fordismo. Pero Ford además piensa otra cosa, no solamente a nivel taller, y esto es importante. Por ahí vos te sales un segundo del taller y Ford dice, yo necesito que mis trabajadores puedan consumir. Porque yo le tengo que vender autos no solo al rico. Tengo que lograr que se incorpore una clase trabajadora a poder consumir lo que yo produzco. Mira, hubo un tiempo, te diría como de intensa lucha, ¿no? Lucha en esos términos, entre distintos procesos, nuevos procesos productivos que pugnaban por ser el universal. Tal vez el más importante fue el denominado toyotismo. ¿No? Justo en tiempo. Justo en tiempo significa que todo el proceso productivo se ajusta a la demanda. Justo en tiempo. No se produce nada de más si no está pedido. Y nada se produce si no es necesario. Mira, tiene que proceder una profunda transformación de aquel modelo de trabajador que decíamos de tiempos modernos. Es un trabajador que está sometido a poder hacer distintas tareas normalmente en equipos, ¿sí? Fíjate vos cómo se rompe aquella lógica del trabajador individual haciendo siempre lo mismo a una lógica ahora de trabajo grupal en donde se incorporan distintos niveles de trabajadores que opinan, que pueden dar sus opiniones, pero que fundamentalmente además pueden tener polivalencia, es decir, pueden hacer más de una tarea. O sea, no es la idea de aquel que ajusta la tuerca y solo ajusta la tuerca, sino que tiene que variar en los distintos flexibilidad que el proceso productivo les exige. La producción, y sobre todo de autos, es a escala mundial. Ya nadie fabrica un auto en una sola planta. El fenómeno de fabricación de autos es de ensamblaje. Tal vez vos, hoy en Argentina, estás ensamblando un auto que tiene 5 etapas producidas en 5 lugares remotos del mundo. Y rompe el esquema, aquel esquema de los 70, aquel esquema de nuestros padres, aquel esquema en donde todo se producía en esa fábrica y éramos orgullosos de la industria argentina. Yo digo, ¿qué de industria hay cuando el sistema, y esto no es un sistema que endigue un problema político a un país, este es el rumbo, el itinerario del sistema de producción capitalista. Pero además esta suerte de rotación internacional hace que los niveles de la cantidad de empleo sean menores, porque se reparten, por decirlo, en orden universal, ¿sí? En relación a los que podía tener en un mismo país, en un mismo emplazamiento comparado, ¿sí? Pero la otra cuestión que tal vez es más difícil es que lo que hablábamos. Pues imagínate que no hay más categorías en los convenios colectivos. Y la forma de remunerar y medir el trabajo sea únicamente la productividad y la intensidad del trabajo. Imagínate que vos dejás de tener una asignación por ser peón o por ser medio oficial y te dicen solamente te voy a pagar en función de la calidad que produzcas en estas horas que vayas a trabajar. Y esto lo voy a medir yo. Aparece una tensión, porque puede ser que el proceso productivo busque sin fin la intensidad. El problema es que el hombre tiene límites. A ver, estamos llegando, por un lado, a un proceso que se supone ha llegado al máximo posibilidad de rendimiento del sistema productivo, pero el ser humano, el trabajador, el que está es el mismo, es decir, el mismo de hace 100 años. Ya nos preguntamos, ¿para qué trabajamos? Para dejar la vida en el trabajo, para que no tenga límites. Entonces empieza un cuestionamiento que es social. Y en esto los sindicatos han tenido mucho que ver. ¿Por qué? Porque los sindicatos de alguna manera parecía que atrasaban. En los 90 le decían, no, los sindicatos atrasan, que siguen pensando en el trabajo como en los 70 y el mundo cambió. Hay que flexibilizarse, basta de convenios, basta de categorías. Y uno pregunta,
Pero si estos sindicatos no hubieran peleado por este supuesto atraso y hubieran mantenido las categorías y de alguna manera hubieran dicho no se puede llegar a este nivel de flexibilidad. Y ojo, en el paradigma industrial automotriz han tenido que hacer el esfuerzo de ir a cada una de las empresas a ver qué método nuevo de estos que hablamos introducían, porque ya no era el mismo. Y en cada uno hacer un convenio distinto, tratando de alguna manera de absorber la flexibilidad, pero sin entregar el cuerpo de los trabajadores. Claro, la relación entre la tecnología y el trabajador. El cuerpo del trabajador como principal fuente de ganancia. El cuerpo del trabajador. ¿Y las trabajadoras? ¿Qué pasa con las mujeres en la industria automotriz? ¿Hay mujeres? Y los primeros días es medio raro porque vos te encontrás con gente, digamos, la mayoría son hombres y te encontrás con trabajo nuevo que nunca, o sea, te imaginas que te vas a estar, no sé, montando una pieza en una caja o en una línea que es totalmente distinto a lo que vos ves habitualmente. Vos, por ejemplo, qué sé yo, no sé, un trabajo de cajera en un supermercado, vos ves esos trabajos, los ves habitualmente en el día a día cuando salís a hacer las compras, o lo que es comercio, o sabes que existen, qué sé yo, atención telefónica, pero esto, hasta que no estás acá adentro y lo ves, no te lo imaginas, o sea, no es imposible. Pero la verdad que el trabajo de fábrica es hermoso, es muy lindo y tiene muchas cosas para aprender. Yo estoy casada y tengo 2 hijos y hoy por hoy el único turno, digamos, que me facilita, digamos, la vida afuera es el turno noche, porque yo de esa forma, si bien hago un esfuerzo trabajando la noche y por ahí hay días que duermo poco, puedo estar todo el día con ellos, entonces me ocupo de lo que es la casa, llevarlos al colegio, buscarlos. Pero para la mujer es muy complicado. Es muy complicado porque, o sea, no termina nunca tu jornada laboral, salís de lo que es el trabajo a la fábrica y llegas a tu casa y tenés un montón de cosas para hacer, así que es muy complicado para la mujer. A partir de mi ingreso en realidad y hasta el día de la fecha, aproximadamente son entre 50 y 60 mujeres. Y el tema del trabajo, en un total, 50 y 60 mujeres en un total de 1.300 operarios varones. Es importante aclararlo. Y el tema del trabajo de las mujeres acá es indistinto, o sea, cualquier mujer puede realizar cualquier tipo de tarea. La idea es que nosotras mismas no nos limitemos en los puestos de trabajo porque si no vamos a perder lo que ya hemos conseguido, que es que la mujer esté adentro de una fábrica. Entonces, eso lo hablamos mucho nosotros el grupo de mujeres, porque tenemos un grupo de mujeres, que hay que intentar ocupar todos los puestos de trabajo y no limitarse. Nosotras como mujeres no limitarnos. Sabemos hasta dónde podemos con nuestro cuerpo, pero la realidad es que los puestos y las células de acá de esta fábrica te permiten que cada uno trabaje en cualquier lado, no hay problema con eso. Sí, fuertes que acompañamos al gremio a todos lados, aproximadamente somos 15 mujeres. 15 mujeres que, digamos, participamos activamente de lo que es todos los que sean cosas del gremio. Pero cada vez que nos tenemos que unir por una causa, ya sea, por ejemplo, hace poco la marcha de Ni Una Menos, están todas convocadas y todas participan activamente, no tienen ningún problema. Por ahí lo único que podríamos mejorar de nuestro convenio, que es muy bueno, es el tema de la cantidad de días que tenemos por familiar enfermo. Porque por ahí un operario varón tiene 5 días por familiar enfermo que a veces en el año no los llega a usar. Nosotros una simple faringitis de un hijo te lleva 5 días y te ocupas todos los... Es lo único que podríamos mejorar. Tenemos mucho apoyo del gremio en cuanto a las tareas adentro de planta, a los problemas. Los compañeros nos respetan muchísimo, tanto los compañeros como los superiores, y tenemos un respaldo del gremio. Así que lo único que sería para mejorar hoy por hoy sería el tema del convenio de los días, digamos, que tenemos por familiar enfermo. Podría decirse que quienes le ponen el cuerpo a esta industria viven en carne propia los vaivenes de un sistema productivo capitalista a escala mundial. Los trabajadores automotrices, mecánicos y afines, evidentemente se ven afectados de manera global por los avances tecnológicos y por las condiciones económicas mundiales. Y en un nivel más local por las
políticas públicas que regulan las relaciones entre las empresas, que siempre quieren ganar más, y los trabajadores que quieren mejorar su calidad de vida.